Los invito a que inclinen su cabeza para hacer oración. Señor mío que cielo, te damos gracias por darnos un día más de vida. Te damos gracias por todas las bendiciones inmerecidas que tú nos has regalado el día de hoy. Te damos porque en nuestros días no carecemos y no carecemos de un techo. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos ayude a dar entendimiento al tema que vamos a tocar. Te pedimos que pongas en la boca de esa docente las preguntas para poderlas hacer llegar a oír de estos jóvenes que tienen todavía mucho que aprender, aprendan a defender tu palabra. Todo lo pedimos no por mérito, sino por tu Hijo, nuestro Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta tercera sesión. Esta es la última sesión que vamos a tener por este medio en esta semana. El día de hoy tocaremos el tema de la selección natural. Recuerden, chicos, que nosotros estamos viendo estos temas todo como un proceso por el cual está designado de acuerdo en primera, después de la creación que se nos viene mencionada en el libro de Génesis, así como todos estos procesos naturales, todos los tomamos en cuenta como que son los procesos que Dios implementó para que pueda seguir llevándose toda esta vida. Entonces, vamos a comenzar. El principio de la selección natural y su relación con la genética de las poblaciones. A través del tiempo, las especies han ido cambiando, es decir, han ido evolucionando hasta llegar a lo que hoy en día conocemos. Las mutaciones siguen sucediendo, unas para mejorar la especie y otras para perjudicarlas. Entonces, la selección natural va a ser un proceso mediante el cual la naturaleza va a permitir la existencia de los seres mejor dotados genéticamente y que se han adaptado mejor a las condiciones tanto climáticas como de alimentación. Esta selección va a buscar lo mejor de la especie y la supervivencia de la misma. La genética de poblaciones. En cuanto a la evolución darwiniana y la genética mendeliana se compatibilizaron cuando los biólogos dejaron de pensar solo en los organismos y en los genotipos individualmente y comenzaron a centrar su atención en las poblaciones entendidas como un conjunto de genes. De la síntesis entre la teoría darwiniana y los principios mendelianos nació lo que fue la genética de poblaciones. Estas fueron propuestas, como ya sabemos, el padre de la genética, que fue Mendel, y por Darwin. Así que entonces, entre la síntesis darwiniana y los principios mendelianos fue que nació lo que conocemos hoy como la genética de poblaciones. Y los principales conceptos de esta genética de poblaciones van a ser los reservorios genéticos, las frecuencias fenotípicas, las frecuencias genotípicas y la pansimia. Más adelante veremos a qué se refiere con pansimia. Ahora vamos primero a definir qué va a ser una población. Una población va a consistir en un sistema de organismos de la misma especie que conviven en un espacio y en un tiempo y que se reproducen entre sí. Pero en el punto de partida conceptual básico, viéndolo desde el punto de vista de la genética de poblaciones, es que se concibe a la población como una población de genes más que una población de individuos. De esta manera, una población es una unidad definida por un reservorio genético que va a ser un conjunto de los alelos de todos los genes de los individuos que la constituyen. Las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas. Las características del reservorio genético de una población determinada pueden describirse mediante parámetros estadísticos que nos van a indicar la frecuencia o la proporción en la que se encuentran presentados diferentes alelos y sus combinaciones genotípicas. Una descripción adecuada de la composición genotípica de población puede expresarse en forma de proporciones o porcentajes de individuos portadores de cada uno de los genotipos con respecto al total de los individuos que constituyen una población. Los genotipos no van a tener continuidad hereditaria,
Cuando el individuo poseedor de un genotipo determinado se reproduce, su composición genética individual se va a redistribuir entre sus gametos y solo dos de sus alelos van a constituir el genotipo que formará parte de cada gameto producido. De este modo, los alelos y no los genotipos son los que mediante un proceso adquieren continuidad hereditaria. Entonces, nosotros ya veíamos, chicos, de acuerdo los estudios que habían hecho en Mendel sobre las frecuencias alélicas, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que realmente los genotipos, recuerden que es todo lo genético, todos los fenotipos, lo físico. Los alelos, recuerden que teníamos alelos dominantes y recesivos. Esos alelos al combinarse es lo que nos iban a dar a nosotros la definición de las características fenotípicas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los genotipos no se van a heredar, realmente lo que se heredan los alelos. Recuérdense que se une un alelo paterno con un alelo materno, lo cual nos va a dar un nuevo alelo donde va a tener un gen dominante y un recesivo, dos genes recesivos o dos alelos dominantes. Entonces, estos alelos van a ser los que van a ser heredados a la siguiente generación. El apareamiento al azar es de lo que nos va a hablar la pansimia. ¿Qué va a ser la pansimia? Este concepto se va a referir a un patrón particular de un intercambio reproductivo en el cual cada individuo de un sexo se aparea con el individuo del sexo opuesto al azar, con exclusión de toda preferencia fenotípica, es decir, con independencia de las características de sus genotipos. Por ejemplo, si se considera este aspecto en las poblaciones humanas, se podría afirmar que en general, la elección de pareja para el apareamiento se produce al azar con respecto a diferentes tipos de genotipos de los grupos sanguíneos A, B, O, pero esto no es necesariamente cierto para otros caracteres. De este modo, en una misma población, la condición de pansimia puede cubrir ciertos genes, pero no para todos. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere con este texto. Nos hace referencia a lo que es la especie humana. Nos dice que probablemente vamos a elegir ciertos genes al azar. Por ejemplo, como lo mencionado muchas veces, uno cuando conoce a alguien no le va a preguntar, oye, ¿qué tipo de sangre eres? O a lo mejor, oye, ¿hay enfermedades en tu familia? Que era lo que mencionamos en clases pasadas. También es importante, chicos. O que hay ciertas características que tú no le vas a preguntar, pero no nos podemos basar eso en cuanto a las características fenotípicas. ¿Por qué? Porque normalmente en la mayoría de las especies nos fijamos en las características fenotípicas, pero realmente hay ciertas características genotípicas que dejamos pasar. Entonces, la pansimia se va a presentar solamente con ciertas características que una especie ocupa al azar, pero eso no quiere decir que completamente escoja a una pareja completamente al azar. Vamos a pasar a la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. En esta ley de equilibrio nos va a decir que las frecuencias de distintos genotipos que se forman durante el apareamiento van a depender únicamente de las frecuencias alélicas de la población. En esta, considerando el locus autosómico cuando la población es indefinidamente grande y que no está sujeta a ninguna fuerza evolutiva, como lo pueden ser la selección, la migración, la mutación y la derivada genética, tanto las frecuencias alélicas como las frecuencias genotípicas van a permanecer constantes de generación en generación, pudiéndose predecir sus valores para futuras generaciones. Aquí va a ser raro que una población esté totalmente de acuerdo con el modelo de Hardy-Weinberg y que todas las frecuencias alélicas y fenotípicas permanezcan sin cambio generación tras generación. El modelo Hardy-Weinberg utiliza los principios mendelianos de la segregación y de la probabilidad, simplemente para explicar las relaciones entre frecuencias alélicas y fenotípicas. ¿A qué se refiere esta ley de equilibrio, chicos? Esta ley de equilibrio
viene relacionada con lo que ya veíamos. Nos dice que cuando una especie se queda estable en un mismo lugar, va a llegar un momento en el que va a poder ser muy predecible cuáles van a ser todos los genotipos o fenotipos que pueda llegar a presentar esta especie. ¿Por qué? Porque su acervo genético se va a hacer tan chico, tan pobre, que ya no va a tener más variabilidad. Vamos a pasar ahora a lo que son las causas y los objetivos de la evolución por selección natural y artificial. La evolución se ha apoyado en la selección natural como un medio de supervivencia, de escoger a los mejores de una comunidad de especie, eliminando o dejando atrás a los más débiles o los menos aptos. Aunque la selección natural ha existido desde siempre, es un proceso muy lento, como lo podemos ver en el caso de las jirafas, de los elefantes. Tenemos muchos tipos de especies que vemos que realmente su evolución ha sido muy lenta. No ha tenido realmente un cambio significativo. La selección artificial, chicos, ¿qué hace la selección artificial? La selección artificial va a ser el hecho el que el hombre intervenga alterando las especies, ya sea plantas como animales, a nivel genético. La selección artificial puede ser a nivel consciente, es decir, cuando el hombre manipula alguna de las características o propiedades de la variabilidad para poder mejorar alguna especie, e inconsciente cuando lo hace solamente de acuerdo a sus preferencias, solo para mejorar características que a él le gustan de alguna especie, dejando de lado todo lo demás. Vemos aquí algunos ejemplos, chicos, de lo que ha sido la selección natural. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero la mayoría de los perros domésticos, todos provienen del lobo como su especie fundamental. El lobo fue cruzándose con diferentes tipos de especies para poder desarrollar todas las especies de perros que ahorita nosotros conocemos. Otro tipo de selección artificial que el hombre ha hecho ha sido el proceso de los transgénicos. Ya hablamos anteriormente sobre este tema en clases pasadas. Es cuando le hacen una modificación así a su código genético a cierta clase de frutas o verduras para que puedan ser más grandes, para que puedan resistir ciertas temperaturas, entre otro tipo de cosas. Nosotros, chicos, en cuanto a este tema de la selección natural, sabemos que en cuanto a selección natural y artificial es un tema muy delicado. Hay muchas versiones encontradas, pero lo que sí podemos decir, chicos, y ya lo hemos manejado varias veces, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables, tenemos que ser cuidadosos de todos este tipo de actos y de situaciones, porque ya lo habíamos hablado muchas veces, nos sale más caro la solución a lo que supuestamente nosotros estamos solucionando. Ya antiguamente habíamos hablado muchas de las enfermedades y demás que se están desarrollando en la actualidad, es porque nosotros quisimos llegar a modificar genéticamente ciertos alimentos. Entonces, realmente tiene que ser algo que tenemos que tener muy estudiado, que tenemos que tener muy preciso y ser muy responsables con todo este tipo de cosas, también con todo lo que nosotros consumimos, con todo lo que nosotros podemos provocar. Vamos a ver, chicos, un video sobre la modificación de los perros a lo largo de Se trata del mejor amigo del hombre, pero eso no ha impedido que lo hayamos deformado a nuestro gusto. Años y años de cruces específicamente diseñados han provocado que algunas especies sean casi reconocibles de las de hace unos cuantos cientos de años. Esta obsesión por crear razas caninas estéticamente perfectas no solo ha desfigurado a los perros en el proceso, sino que ha provocado muchos problemas de salud para nuestros queridos animales. Aquí van algunos ejemplos de lo que estas pequeñas mutaciones han generado en algunas de las razas más famosas, solo en el transcurso de 100 años. Empecemos con el boxer. Antes tenían una cabeza bien proporcionada, y fíjate ahora, tienen una cabeza mucho más corta. Esto se conoce como brachiocefalia, y le pasa a otros cuantos perros también. Por culpa de ello, tienen dificultades para controlar su temperatura corporal, y también tienen una de las tasas más altas de cáncer que hay.
No es mejor la vida de los San Bernardos. Ya hace 100 años tenían un tamaño considerable, pero con el paso del tiempo su volumen se ha multiplicado. También tienen mucha más piel y su pelo es más largo. Lo que antes era un perro perfectamente sano se ha convertido en un nido de problemas. Ya no pueden hacer ejercicio sin calentarse demasiado, y tienen problemas en la sangre, en los huesos, los párpados... Pero vayamos con otro, el pastor alemán. Se trataba de un perro de tamaño medio, con un torso amplio y la espalda recta. Ahora pesan más de 10 kilos que sus antepasados, y podemos ver cómo su espalda está mucho más arqueada. También son propensos a enfermedades como la displasia, que provoca que los huesos de sus piernas no encajen bien con los de su cadera. Por último, fíjate los carlinos. Es de sobra conocido que son una de las razas con más problemas de salud. Reciben poco oxígeno, se acaloran rápido, tienen problemas en la piel... Y sin embargo, seguimos haciendo más cruces que lo único que hacen es agravar sus problemas. Estos son solo algunos de los ejemplos de lo que causan los cruzamientos irresponsables para obtener una raza más pura. Podríamos nombrar decenas más. Así que si de verdad quieres a tu perro, piensa más en su salud y menos en su pedigrí. Y esto sería, chicos, todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Espero que tengan un excelente día y nos vemos